Está bien. Vamos a orar para recibir la palabra. Padre, te damos muchas gracias. Qué hermoso lugar, qué viento tan agradable nos regalas y qué momento tan especial, Señor, para escuchar tu palabra. Señor, te pedimos, derrama de la unción de tu Espíritu sobre tu siervo y sobre tu iglesia, que nuestros oídos estén sensibles, que el aceite de la unción de tu Espíritu toque nuestros oídos para escuchar tu voz, para entender tu voluntad, porque siempre, Señor, tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Por eso, Señor, nos ponemos en tus manos, confiando en tu ayuda, tu consejo, tu palabra que hoy nos das. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén, amén. Claro que sí. La palabra de hoy, el aplauso al Señor. Para ti, Padre, para ti la alabanza siempre. La palabra de hoy se llama transición. En una sola palabra prácticamente se dice mucho. Transición, el paso que se va dando en diferentes momentos de la vida. ¿Cómo se dice? Transitamos de niños o transicionamos de niños a adolescentes, de adolescentes a jóvenes, de jóvenes a adultos, de adultos a adultos mayores. Y básicamente, ¿verdad? Juventud acumulada. Pero lo importante es entender que hay procesos en la vida y que Dios nos lleva a entender esos tiempos de cambio y de avance y que no nos debemos resistir, que debemos de agradecer a Dios los cambios y los avances. Me dice Lulú, me veo en el espejo y veo a mi papá. Pues es que te pareces a tu papá. Y yo le contesté, y yo cuando veo el espejo veo a don Julio, a mi papá. Digo, hasta la nariz está creciendo. Digo, pues es que la edad es parte de los procesos. Y tenemos que aceptarlas con alegría, ¿verdad? Cada tiempo, cada etapa de nuestra vida debemos de aceptarla. El punto nada más es estar entendidos de que entramos en ese proceso de transición y disfrutar cada momento de la vida que Dios nos da. Porque el Señor Jesucristo fue lo que dijo, que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Esto significa los tiempos y las oportunidades que tengamos en la vida, decirle gracias, Señor, por mi edad, por mi tiempo, por mi lugar, por lo que me das. Ser agradecidos con Dios, eso nos va a llevar siempre a estar con un rostro bien bonito, porque dice la palabra que el corazón alegre, ¿qué? Hermosea el rostro. Mire qué bonita y el bonito el hermano que está a su lado, porque hay alegría y el rostro se alegra. Promesa de Dios. Entonces, qué importante es que digamos, Señor, gracias por lo que hoy nos das, gracias por lo que tú estás dando cada día. Primer punto, en cada generación Dios ha sido fiel. Salmo 90, verso 1 en adelante. Dios ha sido fiel en cada generación, en cada momento de nuestras vidas. Señor, a lo largo, ¿sí lo tienen? Bueno, si no, pues ahí en su iPad o en su iPhone, ahí está la Biblia. Y si trae su Biblia de papel, pues excelente también. Salmo 90, verso 1. Dice, Señor, a lo largo de todas las generaciones, tú has sido nuestro hogar. Antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Entonces aquí la palabra está diciendo que por todos los tiempos y en todos los lugares, en todo momento, Dios ha sido Dios. Y desde antes de la creación del mundo, y Dios estaba formando toda la creación, pero cuando Él dijo, hagamos al hombre y a nuestra imagen y semejanza, estaba pensando en una cantidad innumerable de generaciones. Y en ese diseño también Dios estaba pensando en nosotros, que al tiempo Él estaría llegando a nuestras vidas para mostrarnos su amor y su buena voluntad. Claro, sabemos la historia que Adán y Eva pues cayeron en la tentación, ¿verdad? Y de alguna manera esto cambió relativamente, porque Dios a ellos los hizo con libre voluntad y tenían la libertad de decidir obedecer o desobedecer. Igual nosotros tenemos libertad para obedecer o desobedecer, seguir los preceptos del Señor o darle la espalda. Entonces tenemos libre voluntad.
Y ahora, gracias a Dios, tenemos la bendición de decir, Señor, prefiero buscarte, prefiero estar contigo, prefiero conocer tu palabra, prefiero entender tu voluntad y ponerla por obra. Entonces Dios nos está llevando de generación a generación en avanzar. Aquí el punto nada más es que debemos de entender que lo que nosotros tenemos lo vamos a traspasar a nuestros hijos naturales y a nuestros hijos espirituales. ¿Cuántos tienen hijos naturales? ¿Cuántos tienen nietos? Es padrísimo eso de tener nietos. ¿Cuántos tienen hijos espirituales? Tenemos hijos, ¿verdad?, que hemos engendrado en el Evangelio. Bueno, esto es bien importante. Tenemos que entender que lo que tenemos lo vamos a traspasar. Pero mire lo que pasó. Josué capítulo 24, verso 29. Ahí está. Ahí está ya mero. Josué, esa era la anterior. Vamos a Josué 24, 29. Después de eso, Josué, hijo de Nun y siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Luego nos vamos a Jueces 1:1. Ya vimos, Josué murió a los 110 años. Ok. Dice, después de la muerte de Josué, Jueces 1:1, ahí estamos. Los israelitas le preguntaron al Señor, ¿cuál de las tribus debe de ser la primera en atacar a los cananeos? Nos brincamos a Jueces 17:6. En esos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Entonces, aquí el punto interesante es que Josué murió, pero no había quien continuara, o no se ve en la Biblia quien continuara con la obra. Y entonces de alguna manera eso causó un desequilibrio en el pueblo de Israel y cada quien hacía lo que le parecía. Mire lo que dice aquí. Bueno, ahí ya lo leímos, ¿verdad? Aquí está, en Jueces 17:6. En esos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. ¿Cómo lo diríamos en el español de ahora? Cada quien hacía lo que le daba. Bien que sabemos, ¿verdad? O sea, lo que le daba su gana. Es tremendo. Porque entonces no había una línea a seguir, no había una visión a seguir. Y cada quien hacía lo que quería. Y eso es peligroso. Porque nosotros necesitamos seguir la guianza y el camino y la verdad del Señor de tal manera que Él vaya delante de nosotros y nosotros lo vayamos siguiendo. Esto es importante. Conocerán la verdad, dijo Jesús, y la verdad ¿qué? Les hará libres. Entonces, caminar en la verdad, en la palabra, caminar en lo que Dios nos dice, nos lleva a caminar a la segura, no tropezar. ¿Con cuánta razón el rey David decía, lámpara es a mis pies tu palabra? Esto es lámpara para que yo camine y que mis pies no tropiecen. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Habla de que está iluminado en los pasos que Él va a dar porque tiene y conoce la palabra de Dios. Qué importante entonces tener la palabra de Dios que nos guía. Y entonces aquí vemos al pueblo de Israel que cada quien hacía lo que le parecía correcto de acuerdo a su criterio. Y entonces vemos que esa situación deja mucho que decir a las siguientes generaciones. Mire lo que pasó en el caso del rey David. Dice 1 de Crónicas 22:9. Dios le dice a David, pero tendrás un hijo que será un hombre de paz. Le daré paz con sus enemigos de todas las tierras vecinas. Su nombre será Salomón, y durante su reinado yo le daré a Israel paz y tranquilidad. Él es quien edificará el templo para honrar mi nombre. Él será mi hijo y yo seré su padre. Además, afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Entonces, Dios le está diciendo a David, voy a hacer un poquito para acá, porque necesito espacio. Dios le está diciendo a David, vas a tener un hijo, Salomón, que será un hijo llamado hijo de paz. Y entonces, aquí el punto es, está dando la promesa para Salomón, a David se la da para Salomón, pero el problema es que Salomón, con tanta sabiduría que tenía, porque él hizo el libro de Proverbios, Eclesiastés, un hombre muy sabio, pero esa sabiduría en un momento dado lo embotó.
se le subió y llegó el momento en que se empezó a contaminar. Y en lugar de buscar la voluntad de Dios, empezó a hacer su propia voluntad. ¿Y qué sucedió? Empezó a tener mujeres extranjeras, empezó a tener concubinas y 1,000 mujeres llegó a tener. Y lo dijo, ¿verdad? Lo dice ahí, 1,000 mujeres. Entonces, si con una no podemos. Pobre compadre, se desvió. ¿Por qué? Pues porque se contaminó en esa situación. Entonces, aquí el punto es, por estar olvidándose de la voluntad de Dios, cayó en su propia voluntad y se olvidó de heredar lo que Dios le había dado, tanta sabiduría, tanto conocimiento, aunque lo dejó escrito y nos quede esa herencia para nosotros, ese legado, que es muy diferente la herencia al legado. La herencia es algo natural y físico que dejamos, pero el legado es lo que transmitimos con enseñanza, como conocimiento a nuestras nuevas generaciones, a nuestros hijos, nietos y bisnietos. Dejamos enseñanza, el legado. Entonces de Salomón tenemos el legado de las escrituras que nos deja, pero él no dejó un legado para que sus hijos continuaran. Mire lo que dice aquí en Primera de Reyes 12:1. Dice, Roboam fue a Siquem, donde todo Israel se había reunido para proclamarlo rey. Primera de Reyes 14:22 dice, durante el reinado de Roboam, es hijo de Salomón, los habitantes de Judá hicieron lo malo a los ojos del Señor y provocaron su enojo con los pecados que cometieron, pues eran aún peores que los pecados de sus antepasados. Entonces aquí está hablando de que Jeroboam totalmente se desvió, no se acercó a la voluntad de Dios y empezó a hacer lo que quiso, de tal manera que cuando empezó a ser rey, él, en lugar de pedir la sabiduría que viene de Dios a través de los ancianos del pueblo de Israel, él fue y consultó a los ancianos y les dijo, ¿qué puedo hacer para gobernar al pueblo de Israel? Y los ancianos le dijeron, mira, tu papá de alguna manera trató de hacer las cosas bien. Te aconsejamos que tú las hagas mejor, que trates con amabilidad, con generosidad al pueblo, que lo apoyes, que lo ayudes y lo levantes a que estén mejor. Fue el consejo de los ancianos. Entonces Roboam escuchó ese consejo, pero se fue con sus amigos los jóvenes. Y entonces les preguntó a ellos, ¿qué debo hacer ahora que voy a ser rey? Y ellos le dijeron, mira, si tu papá fue duro o fue estricto, tú tienes que ser el doble. Tú tienes que traértelos a raya, traerlos bien cortitos, gracias. ¿Y qué pasó? Roboam, por no tener una enseñanza, un temor de Dios, le siguió el consejo a los jóvenes y entonces destruyó y se dividió su reino y echó a perder todo lo que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque no tenía una herencia o un legado en su corazón. Tal vez conocía la palabra, tal vez conocía de Dios, por supuesto, pero él no estaba en su corazón el legado de parte de Dios. Y entonces él perdió su reinado y se le dividió el pueblo porque él no siguió los consejos divinos. Entonces, ¿qué estamos hablando ahorita? Que lo que nosotros tenemos que dejar un legado, convicción, conocimiento, respeto a Dios de parte de nuestros hijos y nuestras nuevas generaciones para que ellos salgan adelante, pero con la bendición de Dios. La bendición, tercer punto, generacional, mire, es tremendo porque si nosotros dejamos buena enseñanza, buen legado a nuestros hijos, serán bendecidos. Mire lo que dice Éxodo 25. No te inclines ante ellos, ni les rindas culto, porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso, que no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia de los que me rechazan quedará afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Entonces aquí Dios está hablando al pueblo de Israel, está diciendo, si no escuchas y no pones por obra mis mandamientos, habrá una maldición hasta la tercera y cuarta generación, porque no hiciste caso, porque hiciste tu propia voluntad, y entonces tus hijos, tus nietos y bisnietos quedarán bajo maldición. Eso es lo que decía el Señor ahí desde Éxodo. Pero eso es
una parte de herencia que Dios le advierte al pueblo de Israel que tenga cuidado de enseñar a los hijos para que tengan buena herencia, pero si no, caerá una maldición sobre ellos. Pero ¿qué dice? ¿Qué es lo contrario? Éxodo 26 dice: pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Quiere decir, la maldición 3 generaciones, pero al que escucha y obedece y pone por obra la palabra de Dios, la bendición le llegará hasta 1000 generaciones. Denle un aplauso al Señor. Él es bueno, exageradamente paciente y bueno y bondadoso. Entonces, qué importante. Aquí el Señor nos está aconsejando: sigue las promesas, conoce al Señor, y de tal manera que Dios traiga bendición hasta 1000 generaciones. En Génesis 12:1 dice: el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso. Serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces aquí vemos algo bien importante. El llamado de parte de Dios hacia Abraham le está diciendo: mira, en donde estás no quiero que sigas ahí, porque yo tengo algo mejor preparado para ti. Escucha la voz de Dios, Abraham, y entonces decide obedecer. Y le dice el Señor, le da una promesa: mira, todos aquellos que a ti, Abraham, y a tu descendencia los bendigan, dice el Señor, yo los voy a bendecir. Así es de que es una promesa muy bonita, hermanos. Es promesa para Abraham y promesa para nosotros. El que te bendiga, yo lo voy a bendecir. Denle un aplauso al Señor. El que te bendiga, el que nos bendiga. Dios se encarga de bendecir a quien nos bendice. Pero el otro lado de la moneda es: y el que te maldiga, yo lo maldeciré. O sea, Dios se encarga. Eso es bien importante. Dejad mí es la venganza, dice el Señor. No nos vamos a vengar nosotros. Dejemos al Señor que Él pelee por nosotros. Y entonces está diciendo al pueblo de Israel, en promesa a Abraham y a su descendencia, que todos los que lo bendigan serán bendecidos, pero los que lo ataquen, los que lo maldigan, Dios mismo se encargará de maldecirlos o de dejarlos fuera de la bendición. Entonces, qué interesante. Y dice, terminando ahí: todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Esto es, familias que confiamos en Dios, que creemos su palabra, que seguimos sus enseñanzas, que dejamos que el Señor nos vaya moldeando, ¿verdad? Y el alfarero toma el barro en sus manos y a veces lo aprieta y lo molda y lo ajusta hasta que va formándolo y haciéndole una obra de arte. El Señor nos toma en sus manos y nos va moldeando, poco a poco, con mucho amor, con mucha paciencia, con mucha bondad. Nos va formando poco a poco, hasta el día en que el Señor nos muestra, hombres y mujeres, que le hemos creído al Señor. Entonces, la bendición de Abraham llega hasta nosotros porque tomamos la decisión de creerle y obedecer su palabra. Es la herencia de vida que Dios nos da. Mire lo que dice 2 de Timoteo 1:5. Le dice Pablo al siervo, al discípulo Timoteo: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Entonces aquí está el apóstol Pablo está diciendo: mira, Timoteo, mi discípulo amado, tú eres un hombre que tienes una herencia. Hay una herencia que se te dejó. ¿Cuál fue esa herencia? La fe de tu abuela, ¿qué? Loida, y la fe de tu madre Eunice. Está hablando de dos mujeres que encauzaron a Timoteo a creer en Dios, a confiar en Dios, que Timoteo tuviera una fe no fingida, o sea, una fe verdadera, que realmente aprendió a depender de Dios. Y a él claramente le dice a Timoteo, un joven, le está diciendo: mira, joven Timoteo,
nadie tenga en poco tu juventud. Aunque eres muy joven, que nadie te vea menos. Que nadie tenga en poco tu juventud. Pero le dice, Timoteo, tienes que ser ejemplo de fe en Dios, de confianza en Dios. Por eso Timoteo fue enviado como pastor a la iglesia de Éfeso y ahí desarrolló su ministerio, pero fue un joven ejemplar en la fe, en la confianza, en la dependencia de Dios. Entonces, mis hermanos, para nuestros hijos, la mejor herencia que les podemos dejar es confía en Dios. Seguro, mi hijo, mi hija, Dios a mí me ha sacado de problemas, me ha resuelto, me ha logrado llevar adelante, y es porque he confiado en Él. Te heredo esa fe, esa confianza, esa seguridad. Vas a salir adelante. Tienes problemas, tienes retos en la vida, pero no estás solo. Mira, a mí Dios me ha ayudado a salir adelante y por supuesto lo hará contigo. ¿Qué ejemplo le damos a nuestros hijos? De confianza en el Señor, de tener fe inamovible, fe no fingida. Esa es la mejor herencia que les podemos dejar a nuestros hijos. Tal vez pasan los años y nuestros hijos entran a la adolescencia, entran a la juventud y como que parece que se les borra el cassette y se mueven del camino de Dios o algo pasa. Pero si nosotros plantamos el legado, la palabra de Dios en sus corazones, ellos recordarán al tiempo de Dios lo que se les enseñó. Pero por eso es importante hablarles la palabra, darles el legado. Dice la palabra de Dios que los consejos de un pastor son como clavos hincados en el corazón. Clavos hincados quiere decir clavados, hincados en el corazón. Y que al tiempo de Dios esos consejos van a dar fruto. Eso es lo que nosotros como padres debemos de dejar como legado a nuestros hijos. La palabra de Dios. Y la palabra de Dios en las oportunidades que tengamos, hincarla, clavarla en sus corazones para que al tiempo de Dios aún ellos, si andan medio desviados, medio perdidos, regresen y reconozcan que Dios es bueno. El que les habla en este momento es fruto de eso, que a final de cuentas, yo me acuerdo, mis papás de niño me llevaban a la iglesia, aprendía la palabra, conocía de Dios, pero llegó el diablo a la hora de que estaba ya en la universidad, se me subió, me sentí Juan Camaney y ándele, my friend, tácales, vas para abajo. Y caí en un bache espiritual durante 8 años. Pero, dígale a su hermano que está a su lado, pero, ay, mis maestras del Reino Kids, ay, mis maestras de la escuela dominical, la palabra estaba acá, taladrando y taladrando. No vas a ser feliz, vas a ser un infeliz, vas a fracasar. Conoce a Dios, Dios te ama, el que habita al abrigo del Altísimo. Jehová es tu pastor, nada me faltará. Y la palabra estaba de tal manera que llegó un momento en que el hijo pródigo, que andaba bien perdido, y ya está muy mal, en el alcohol, ¿verdad? Hundido, en la tristeza, en la desesperación, en la soledad, en la oscuridad. Me encontré un amigo que me dijo, nos vimos ya en el camino del Señor. Le dije, ¿cómo te va? No, muy bien. ¿Y cómo te fue? No, horrible. Estaba horrible allá afuera. Estaba todo el caos, el tiradero y además tinieblas, mano. Me tenían abrazado. Pero llega el mensaje del Evangelio. Llega el Padre a extender su mano hacia el hijo pródigo y nos levanta y nos dice, mío eres y nadie te arrebatará de mi mano. Y nos regresa al camino de Dios. Mío eres, mía eres y nadie te arrebatará. Así es de que, mis hermanos, a nuestros hijos les clavamos la palabra en sus corazones y al tiempo de Dios, aunque anden así medio difíciles y ahí en crisis, Dios va a hacer la obra porque su palabra no vuelve vacía. Así es de que, hermanos, iba a decirles pastores y pastoras, claro, de su casa, de su hogar, somos pastores. Ponga la palabra en el corazón de sus hijos, déjenles el legado. Al tiempo de Dios, esa palabra les va a redarguir porque la palabra de Dios no vuelve vacía, sino va y cumple todo aquello para lo cual es enviada. Dios va a transformar, va a bendecir, va a sacar adelante a nuestros hijos. Dale un aplauso al Señor por el legado que vamos depositando en ellos. Así es de que Timoteo fue un joven heredero de una fe no fingida. Y tenemos cuarto punto, dirección futura.
Dirige a tus hijos al camino correcto. Dice Proverbios 22:6. Dirige a tus hijos por el camino correcto. No estoy estorbándoles ¿sí ven la pantalla? Me muevo, se mueven. Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Este versículo, en la otra versión Reina Valera, enseña al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Enseñarles el legado, la herencia que les damos a nuestros hijos es el camino correcto y que cuando sean mayores de edad no van a abandonar, van a regresar al camino de Dios. La promesa del Señor es que si nosotros le creemos y ponemos en práctica lo que Él nos dice, vamos a ser muy bendecidos. Mire lo que dice Deuteronomio 28:1 y 2. Lo hemos ya enseñado en otras ocasiones. Dice en esta versión, Nueva Traducción Viviente: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te encargo hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo, por encima de todas las familias del mundo, naciones, etnias, familias. Te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo si obedeces al Señor tu Dios, y recibirás las siguientes bendiciones: bendecido al entrar, bendecido al salir, bendecido en tu arteza de pasar, bendecido en tu trabajo, bendecido cuando venga un enemigo por un lado, por este camino subirá. Bendición, bendición, bendición. Son varios versículos en Deuteronomio 28, después de que da esta promesa: serás bendecido en todas las áreas de tu vida. Prestarás y tú no pedirás prestado. En otras palabras, no estarás endrogado. Seremos gente próspera y bendecida. Por supuesto, si ponemos en práctica sus consejos. Y sus consejos nos van alimentando, nos van fortaleciendo para ir poniendo en práctica lo que Él mismo nos dice. Las bendiciones vendrán en una manera sobreabundante. Sobreabundante. Pero, dígale a su hermano otra vez, pero. En inglés, pero. Verso 15. Pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. En otras palabras, estarás arruinado en todas las áreas. Por eso lo importante es escuchar la palabra, entenderla acá en la mente, en el cerebro, y procesarla al corazón. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Dios lo dice, lo quiero obedecer. Señor, ayúdame a obedecer. Si tú lo dices y lo entiendo, debo de procesarla al corazón. Cuando procesamos al corazón las enseñanzas y las palabras que Dios nos da, entonces va a ser fácil actuar y caminar en fe, sin dudar que cuando Dios nos dice algo, cuando Dios nos enseña algo, es porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo mejor para nosotros está preparado de parte de Dios. Ahora tenemos que ir preparando a la siguiente generación. Salmo 78:1 dice: oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas. Abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré por medio de una parábola. Te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado. Esto en el Salmo, y está diciendo: te voy a hablar de diferentes maneras, por parábolas, por enseñanzas. De diferente forma me voy a estar manifestando a ti. Dios todos los días nos habla. Dice su palabra que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Sobre buenos y malos. Ahí está la promesa. Todos los días la vemos. Porque Dios es bueno, siempre quiere lo mejor para nosotros. Entonces, qué importante es que nosotros sepamos y recordemos que Dios todos los días nos está bendiciendo. ¿Puede usted sentir ahorita el viento del Espíritu Santo? Mira, ¿lo viento? Denle un aplauso al Señor por este viento que nos regala en este lugar tan precioso que Dios nos ha dado. Entonces, es bien importante que nosotros le creamos al Señor
y que Él nos siga enseñando todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Salmo 78:3 dice, 78. Es que casi tengo 80 años, ya voy, espérame tantito. Salmo 78:3 sigue diciendo, dice Lulú que lea el 2. Oh pueblo mío, verso 2, nos regresamos, 1 y 2. Oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré por medio de una parábola, te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas, pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos. Quiere decir aquí esta palabra, bueno, continúa diciendo, lo leo y luego explico. Para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñarán a sus propios hijos, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Aquí la palabra nos está diciendo, es que si nosotros les dejamos a nuestros hijos el legado correcto, ellos van a caminar en fe, en convicción. ¿Y qué les vamos a decir? Mira, mi hijo, mi hija, tenía un soplo en el corazón y Dios la sanó. Tuvimos un problema que nos dijeron que nuestra niña Tania, nuestra tercera hijita, tenía un problema incurable en la piel. Oramos, ayunamos, de chiquita la niña, y Dios la sanó. Teníamos una serie de situaciones que hemos visto la mano de Dios ayudándonos, y les teníamos que contar las experiencias. Mira mi hija, miren mis hijos, yo estuve estudiando en la universidad, llegué al 9º semestre de la universidad y la trunqué. Me salí del camino de Dios y me salí de mi carrera. Después de 8 años regresé a la universidad, ahora ya con la salvación de Cristo en mi corazón, y regreso a la universidad y les digo, pues quiero terminar mi carrera. Me dijeron, no joven, hay 2 opciones, una, que empiece otra vez la carrera o que se le haga un examen global de toda la carrera. Dije, no, pues está peón, está el canijo, acordarme de algunas materias de resistencia de materiales, etcétera. Bueno, y dije, no, pues acepto la segunda, que haya un examen global. Entonces llego a la universidad y me dicen los arquitectos, ¿trae algo como para respaldar el avance que haya tenido en estos años que salió de la carrera? Ah, pues sí, traigo un proyecto de una iglesia que estábamos precisamente construyendo. Entonces se les olvidó de preguntarme de todo lo demás y me preguntaron solo sobre la iglesia que estaba yo construyendo y dijeron, ok joven, vamos a darle chance de que entre usted al último año de la carrera. Tiene que cursar 18 materias, servicio social, examen profesional y tesis, pero nadie lo hace en un año, se llevan 2 años por lo menos. Y yo les dije, gracias por la oportunidad, le entro, y en un año 18 materias, servicio social, examen profesional y tesis. Y me dijeron, arquitecto, quédese a trabajar con nosotros en la UNAM. 5 años trabajé de profesor de la universidad, porque Dios abrió la puerta, porque Dios me dio una fortaleza sobrenatural, porque casi no dormía por hacer mis trabajos, pero Dios estaba ayudándome a no quedarme frustrado sin mi título universitario. Y eso como uno de muchos testimonios que nuestros hijos saben y conocen. Entonces, ¿qué les digo, padres y pastores y hermanos y hermanas? Que nosotros les heredamos a nuestros hijos
el testimonio de nuestras vidas. La pastora quiere Sí, yo quiero la palabra. complementar esta parte donde dice, ¿te puedes regresar, Ricardo, por favor? Es muy importante que tú platiques tus testimonios, lo que tú has vivido, pero también debemos entender que lo que Dios está diciendo aquí, ¿En qué versículo? entonces no ser, desde el 4, algo que mencionó Chava, no, si no, pasas tú, Ahí está, Chava, el 4, pero no les ocultaremos. el 4 dice, no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos, a la próxima generación lo contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder, de sus imponentes maravillas. Adelante, lo quiero leer otra vez. Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos. O sea, aquí debemos nosotros entender que debemos transmitir las verdades espirituales a las nuevas generaciones que son tan vulnerables en este tiempo. Si tú como papá no aprendes la palabra de Dios, dime qué les vas a enseñar. Si no eres un discípulo apegado, disciplinado, ¿qué les vas a enseñar de Dios? Acuérdense que antes no había Biblia, ¿verdad? ¿Cómo se transmitía la palabra de Dios? ¿Cómo? De boca a boca. De boca a boca. En Deuteronomio 7:11 dice, y enseñarás a tus hijos en la mañana, en la tarde, cuando te levantes. ¿Por qué? Porque así lo había indicado el Señor. ¿Por qué creen que los judíos se saben de memoria las escrituras? Porque desde niños aprendían las escrituras. Ahí dice, las enseñarás aún antes de nacer. Yo me acuerdo que ya ahí cuenta Bibis y varias de nosotras tenemos experiencias, ¿verdad? De cuando estuvimos embarazadas, hablábamos, cantábamos, y los niños y declarábamos, y se movían, había emoción en los bebés. Entonces, sí es cierto, tenemos que transmitir los testimonios, tantas cosas que nos han sucedido, pero mucho más importante transmitir que el temor, que enseñar la palabra de Dios. Dice, no serán obstinados. Estamos en un tiempo donde los jóvenes son obstinados, con ideologías, con cosas equivocadas. ¿Por qué? ¿Por qué está enseñando esto? Porque lo tenemos que hacer. Nosotros tenemos el legado, los adultos, y tú, si tienes 20, 30 años, ya tienes a la siguiente generación que enseñar lo que tú sabes de Dios. Es todo, pastor. Amén. Perdóname. Gracias. No, gracias, estás perdonada. Pásate con tu micrófono, por si lo llegas a necesitar. Dice ahí en Deuteronomio 11:18. Y bueno, lo que hizo Lulu fue reafirmar. Tenemos que dar a nuestros hijos el legado. Deuteronomio 11:18 dice, por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Voy a pedir al grupo de alabanza que ya puede pasar. Comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas a tus manos, llévalas sobre la frente para recordarlas, enséñalas a tus hijos, habla de ellas en tus conversaciones cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Dice el verso 20, escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad para que mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Entonces aquí nos está hablando. La transmitimos, lo escribimos, les mandamos mensajes. Hoy está muy fácil mandar mensajitos por WhatsApp, un versículo, un mensaje, un salmo, un proverbio, una enseñanza, un mensaje de Jesucristo. Tenemos esa facilidad. Ataca maraca. Ataca, porque el diablo no tiene misericordia de nuestros hijos. Les está mandando mensajes de pornografía, mensajes de destrucción, de rebeldía, de destrucción, y está invadiendo la mente de nuestros jóvenes, de nuestros niños y aún de los adultos. Entonces aquí el mensaje es: no te dejes, no le des lugar, que no te quedes ahí impávido. Hay que actuar. Manda mensajes de la palabra.
y envía el mensaje de la palabra de Dios. A mí me da mucho gusto, tengo como unos 100 WhatsApp que me mandan, da canijo, pero muchos hermanos, mensajes bíblicos, enseñanzas, palabra de Dios, y eso me gusta mucho, me agrada mucho, porque veo que la iglesia crece en el conocimiento de la palabra, y eso, mis hermanos, es lo que nos hace ser discípulos plantados en la casa del Señor. Un discípulo es aquel que conoce la palabra y se planta en el camino, en la palabra, en la verdad de Dios, y camina sin dudar y no se desvía, porque es un discípulo, es hombre o mujer que se ha plantado en la casa del Señor y se deja enseñar, se deja pastorear. Así es de que, iglesia, todos los días tenemos el reto de avanzar. No nos detengamos. Es tiempo de seguir adelante, confiando en Dios y dejando un legado para nuestros hijos naturales y para nuestros hijos espirituales. ¿Está de acuerdo? Cierre sus ojos un momentito. Dele gracias a Dios. Padre, gracias. Nuestra mejor herencia es tu bendita palabra y tu Santo Espíritu, guiándonos a ir hacia adelante. Muchas gracias, Señor. Tú has sido muy bueno con nosotros, tú has sido muy paciente, y cada día, Señor, renglón tras renglón, línea sobre línea, nos ayudas a no detenernos. Tú has dicho en tu palabra: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sí, Señor, ayúdanos a ser fieles y leales a ti hasta el final de esta vida, esta oportunidad de vivir que nos das, y que disfrutemos, Señor, tu palabra, que disfrutemos, Señor, tu presencia, que disfrutemos cada momento que nos das, en familia natural, en familia espiritual, en nuestros trabajos, que cada día, Señor, nosotros estemos en tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia siempre estaremos contentos y felices. Por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén. Denle el aplauso al Señor. Él ha sido bueno.